Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar viendo una introducción a los sistemas de base de datos. Lo que están viendo en pantalla es una clase de un curso de sistemas de bases de datos y por acá, por esta vía, les voy a estar compartiendo la primera parte, ¿no? Vamos a estar viendo una introducción a los sistemas de base de datos y todo lo que llevan en sí las bases de datos y todo el conocimiento teórico necesario para iniciarse en el uso y en la administración de sistemas de base de datos, que es el fin, ¿no?, que tenemos con este contenido. Que algún día, algún momento ustedes, independientemente del perfil o el rol que tengan dentro de un equipo de desarrollo de software, puedan hacer un uso de los sistemas de administración de bases de datos y puedan manipular bases de datos con grandes volúmenes de datos sin ningún tipo de problema. Esto es un camino que inicia acá, introducción a los sistemas de base de datos y sus conceptos fundamentales, y termina cuando ustedes sean lo suficientemente independientes para poder manipular los sistemas de base de datos sin ningún tipo de dificultad. Los sistemas de base de datos es algo que usa cualquier, o sea, no vamos a generalizar, no vamos a decir cualquier, pero sí la mayoría de las personas que trabajan en desarrollo de software, porque les digo que no todos, porque hay algunos roles que no necesariamente tienen que hacer uso y manipulación de sistemas de base de datos, pero sí, en su gran mayoría las personas que están dentro de un área de desarrollo de software tienen que al menos conocer qué es una base de datos y poder hacer una manipulación mínima de sistemas de base de datos, ¿ya? Estos sistemas de bases de datos pueden estar en diferentes gestores y demás, que eso es tema para preocupación un poco más adelante, ¿no? Acá vamos a estar viendo a grandes rasgos qué es una base de datos y algunos detalles que vamos a ver durante la clase. Lo primero y más importante que nos preguntamos es, bueno, ¿por qué estudiar bases de datos? Y es precisamente, tiene un poco que ver con lo que les estaba comentando. Primero, porque puede crear la diferencia entre usted y una posible competencia por una vacante laboral a la hora de me imagino, las personas que trabajan en recursos humanos, a la hora de valorar con cuál de las personas que están aplicando a la oferta se van a quedar, o de determinar en una prueba técnica quién está más capacitado para asumir la vacante que se está ofertando. Seguramente una persona que tenga conocimientos de SQL y de sistemas de bases de datos va a tener ventajas sobre el resto de la competencia. Y eso aplica, como les había dicho desde el inicio, a todos los roles o a la mayoría de los roles de desarrollo de software. Bien. Luego tenemos que hacer referencia a que actualmente se generan muchísimos volúmenes de datos, todos los sistemas que ustedes conocen, todas las aplicaciones que usan, todas las redes sociales están generando continuamente volúmenes de datos, y esos volúmenes de datos, si no se tratan, están dispersos, están desordenados y demás, y precisamente esa es la función que tiene saber dominar los sistemas de base de datos, ¿no? Y es precisamente poder manipular esos datos, poderlos transformar, poderlos interpretar, poder saber qué formato tienen los datos, encontrar algunas estadísticas y demás. Hay perfiles ya más especializados en este tema que les estoy comentando de interpretar los datos, que se habla de inteligencia de negocios y demás, pero sí es necesario poder manipular todos estos datos que generan los productos de software que estamos construyendo. Porque al final precisamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros vamos a estar en un equipo donde se construye software y tenemos que ser capaces de manipular todos esos datos que están generando nuestros sistemas y convertirlos en información que se pueda manipular, que se pueda entender, que se pueda comprender y que nos dé algunas estadísticas, o no estadísticas necesariamente, porque estadísticas ya, o sea, cuando estamos generando estadísticas a partir de nuestros datos, estamos bastante avanzados, pero que todos esos datos que estamos obteniendo, que se están generando, los podamos usar desde nuestro sistema, el software que estamos produciendo, que estamos construyendo, y se puedan interpretar y se puedan poner más legibles para los usuarios finales o la persona que esté interesada en tener acceso a estos datos. Y obviamente lo que les comentaba, si van a ser tester, programador, o sueñan con algún día dirigir un equipo de desarrollo de software o demás, tienen que necesariamente dominar los sistemas de base de datos, y dentro de ellos y dentro de las bases de datos, obviamente,
para iniciar estaría muy bueno que sepan SQL. ¿Por qué les digo SQL? Porque hay sistemas de gestión de base de datos que son no SQL, pero obviamente SQL está más expandido, que eso también se los voy a comentar durante la clase. Ahora, ¿qué son las bases de datos? Es otra pregunta interesante, ¿no?, que tenemos que hacernos cuando estamos obviamente hablando de manipulación de datos, ¿no? Bueno, las bases de datos son un conjunto de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. Esto hace referencia a que los datos que tenemos en nuestra base, en nuestra base de datos, tienen implícito algunos significados, o sea, cada elemento, que luego vamos a ver cómo se compone, que tenemos dentro de nuestra base de datos tiene significado, o sea, cada campo, cada atributo, cada detalle que tenemos almacenado en nuestra base de datos tiene un significado. Y además, los sistemas de gestores de base de datos permiten tratar los datos con un alto nivel de abstracción, ¿ya? ¿Por qué hablamos de un alto nivel de abstracción? Porque no necesariamente tenemos que saber exactamente qué significa un campo dentro de nuestra base. Sin embargo, dominando los sistemas gestores de base de datos y SQL, sencillamente podemos manipularlo con un alto nivel de abstracción sin tener que necesariamente saber a qué, o sea, qué significado explícito tiene ese campo, pero que además en bases de datos no nos preocupamos cómo, o sea, cómo los sistemas gestores cómo los sistemas gestores de bases de datos nos devuelven los resultados que le estamos solicitando, sino en qué nos devuelve, ¿no? No nos interesa cómo hizo esa búsqueda, cómo aplicó la consulta que estamos tratando de aplicar, ¿no?, valga la redundancia, a nuestra base de datos, sino en qué nos respondió la base de datos con la consulta que le hicimos. Ahora, les había comentado ya, ¿no? Hay dos tipos esencialmente de bases de datos, ¿no? Están las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales es una compilación de datos con relaciones definidas entre ellas. Por ejemplo, tenemos en la base de datos información de personas y tenemos información de autos, pero las personas tienen autos. Y bueno, ahí podemos entender un poquito que las personas se van a relacionar con los autos de alguna manera y ese diseño lo podemos estar haciendo de forma relacionada, o sea, relacionando personas con autos. Pero hay otras maneras de diseñar bases de datos que son las bases de datos no relacionadas. En este caso, las bases de datos van a estar, o sea, van a tener información también, pero cambia un poco la forma en que almacenamos los datos, ¿no? En este caso se habla de que se almacena en forma de ficheros y igual almacenamos información. Cuando hablamos de bases de datos relacionales o de bases de datos no relacionales, normalmente estamos hablando de bases de datos SQL o de bases de datos no SQL. Es lo mismo, bases de datos relacionales, estamos hablando de bases de datos que usan el lenguaje SQL, o bases de datos no relacionales son bases de datos que no usan el lenguaje SQL necesariamente. Bien, ahora, las bases de datos tienen tres componentes fundamentales. Tienen las tablas, tienen los campos y tienen los registros. Ahora vamos a explicar cada uno de estos componentes y vamos a ver cómo funcionan y cómo se definen cada uno. Bien, ¿qué es una tabla? Una tabla es una forma de representar los datos que recopilamos y de forma general se asemeja a la vista de una hoja de cálculo. Estamos hablando de un Excel, ¿no? Si abrimos un Excel y creamos varias columnas y a cada columna va a hacer referencia a una característica que tiene el objeto que tenemos en una fila, entonces una tabla es toda la composición de esto, ¿no? Es toda la composición de filas y columnas y de las relaciones que tienen cada una de ellas. Incluso en los mismos Excel, para el que ya maneja Excel, sabe que podemos relacionar, ¿no?, intercambiar datos entre diferentes hojas del mismo documento de Excel, ¿no? Así parecido funcionan las bases de datos. De esa misma manera. Fíjense que acá tenemos personas y cada persona va a tener su cédula, su nombre, su apellido y su celular. Fíjense, tenemos varias personas y cada una de ellas tiene todas estas características. Ahora, dentro de esas tablas hay otro concepto que son los campos. Los campos pueden ser de diferentes tipos, vamos a ver qué tipos pueden ser, y están asociados a una característica de la entidad representada. En este caso estamos hablando de personas y cada uno de los campos representaba una característica que tiene esa persona o en este caso la cédula. Y la cédula entonces, en ese caso, cada columna que tiene la tabla personas va a ser un campo, a lo que le llamamos campo en las bases de datos. Fíjense acá.
La columna cédula sería el campo cédula. Así lo estaríamos, es la forma técnica de llamarlo cuando estamos usando base de datos. Ahora, algunos tipos de campos dentro de las bases de datos, ¿no? Tenemos los campos alfanuméricos. Aquí estoy hablando solo de algunos. Alfanuméricos, tenemos booleanos, tenemos fecha. Bien, los alfanuméricos son aquellos campos que contienen cadenas de caracteres que pueden ser caracteres de texto o pueden ser caracteres numéricos, ¿no? Y se pueden combinar. Luego tenemos los campos netamente numéricos, que obviamente aquí se sobreentiende que tiene solo valores numéricos, como por ejemplo, si estuviéramos viendo la cédula en el formato que lo vimos anteriormente, acá es alfanumérico porque o sea, tiene caracteres que no son solo numéricos. Si hubiéramos puesto el número de cédula solo los dígitos, o sea, solo los números, estaríamos hablando de que tenemos un campo entonces solo numérico. Luego tenemos, y estos tipos que les estoy mencionando solo por mencionarle algunos de los más importantes, ¿no? Pero les vuelvo y les repito, hay otros tipos de campos. Luego tenemos los campos, los campos que pueden tomar valores booleanos. Cuando hablamos de valores booleanos, pueden ser campos que tomen valores verdadero o falso. Ahí cuando hablamos en términos de informática y de sistemas, booleano habla de eso, ¿no? De que puede tomar un valor verdadero o un valor falso. Hay diferentes formas de representarlo. Se puede representar con false y true, o sencillamente puede tomar valor de 0 en caso de que sea falso o 1 en caso de que sea verdadero. Eso, por ejemplo, aplica a un campo. Podemos tener un campo en la tabla persona que diga mayor de edad, o sea, el campo se llama mayor de edad y dentro de ese campo puede tomar verdadero o falso. O toma 1 cuando la persona tiene más de 18 años, o toma 0 cuando la persona es mayor de 18 años. Y luego tenemos otro tipo de datos que se usa bastante también o sea, se usa con mucha frecuencia, que es la fecha. En este caso no hay que explicarlo mucho, ¿no? Se guarda en algún formato específico que no vamos a ver hoy porque no es el objetivo de esta charla que estamos teniendo, pero es precisamente eso, una fecha almacenada en nuestra base de datos en un campo. Imagínense que queremos, si estamos hablando de personas, queremos almacenar la fecha de nacimiento de esa persona. Bueno, hay un tipo de dato, un tipo de campo que podemos almacenar la fecha en un formato específico que varía en dependencia de ciertas y determinadas cosas, pero bueno, lo importante es que entiendan que también podemos almacenar fechas en nuestras bases de datos. Acá les pongo algunos ejemplos de campos alfanuméricos. Por ejemplo, la placa de un auto, fíjense que contiene letras y dígitos. Luego, si vamos a hablar de numéricos, bueno, es precisamente solo los números que conocemos del 0 al 9 y cualquier combinación de ellos. Cuando hablamos de booleano ya les expliqué que es verdadero o falso. Y en el caso de fecha, puede estar almacenado, se puede almacenar en la fecha algo tan simple como solo almacenar año, mes y día, o sencillamente podemos llegar a un nivel de especificidad más alto. Podemos almacenar incluso la hora, los minutos, los segundos en que ocurrió cierta y determinada acción. Por ejemplo, tenemos un perfil de usuario, queremos saber la última vez que fue modificado, entonces creamos un campo en la tabla usuario, creamos una columna en la tabla usuario y ahí le vamos a decir, bueno, cuando se haga una modificación del perfil usuario, guardamos la fecha en que, o sea, el momento, que es la fecha completa, incluso incluidos los segundos, el momento en que hicimos esa modificación, y lo almacenamos en nuestra base de datos. Y siempre vamos a saber cuándo fue el último momento en que se hizo esta modificación. Ahora, hay un tipo de campo especial y es un tipo de campo al que le tenemos que prestar muchísima atención y que es muy importante. Cada tabla tiene un campo que representa su llave primaria o primary key. Esta llave primaria puede ser de cualquier tipo, o sea, puede ser, por ejemplo, cuando vimos la tabla persona, que vimos que tiene cédula, tiene nombre, tiene apellido y demás. La llave primaria puede ser cualquiera de estos campos, pero tiene que cumplir una condición, y la condición es que este campo sea único. Fíjense que si vamos a ver la tabla persona que teníamos anteriormente, de estos campos, ¿cuáles se pueden repetir? Se puede repetir el nombre y se puede repetir el apellido, los apellidos. O sea, dos personas se pueden llamar perfectamente de la misma manera, o dos personas pueden tener el mismo apellido. Pero dos personas nunca van a tener la misma cédula
y dos personas nunca van a tener el mismo número de teléfono, el mismo número de celular, ¿no? Bueno, aquí la elección de cuál de los campos va a ser la llave primaria queda un poquito del lado del diseñador de la base de datos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que esta llave primaria, este campo que vamos a llamar llave primaria, va a ser el campo por el que siempre vamos a buscar una persona. Por ejemplo, si yo quiero encontrar una persona dentro de mi base de datos, la voy a buscar por su cédula. Su cédula, ¿por qué? Porque yo sé que es única y que es la llave primaria que hemos establecido. Entonces, cuando yo vaya a hacer una consulta sobre mi base de datos, lo voy a hacer filtrando por el número de cédula. Obviamente, si quiero tener todas las personas, no hago ese filtro, pero si quiero tener a una persona en específico, le agrego un filtro a la búsqueda que estoy haciendo dentro de mi base de datos. Luego más adelante, cuando avancemos más en lo que es todo el manejo de las bases de datos, vamos a entender cómo se hacen esos filtros. Pero lo que quiero que entiendan ahora es que si quiero encontrar a una persona en específico, le hago un filtro y por ahí puedo encontrar a la persona y puedo estar seguro de que encontré a la persona que estoy buscando porque ese valor no se va a repetir nunca. O sea, no hay dos personas que tengan el mismo número de cédula. Luego, el otro concepto que tenemos es el concepto de registros. En las bases de datos relacionales, los registros son las filas de la tabla. Si nos ubicamos acá, cada una de las filas va a ser un registro. El registro es lo mismo que decir que una persona, ¿no? O sea, porque en las filas vamos a tener una persona con todos sus campos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedamos? Tenemos una tabla y la tabla tiene campos que coinciden con las columnas y tenemos registro que coincide con las filas. Un registro es una persona, en este ejemplo que tenemos de la tabla persona, y un campo es una característica que tiene esa persona. Y de esa manera, moviéndonos y haciendo ciertos y determinados filtros a las búsquedas, a las consultas que estamos haciendo sobre nuestra base de datos, podemos encontrar cierta determinada información que estamos buscando y ahí manejarnos. Por ejemplo, si queremos encontrar a las personas que tengan celular que comience en 598 o que termine en 6, o personas que tengan apellido Quintana Díaz, o personas que tengan cédula que contenga el dígito 8. O sea, todo ese tipo de manipulación y todo ese tipo de consulta podemos hacer sobre nuestra base de datos. Y precisamente ahí es hacia donde nos queremos mover, a que ustedes luego en el futuro sean capaces de hacer este tipo de acciones sobre las bases de datos. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen? ¿Qué aplicaciones y qué podría hacer yo si soy capaz de manipular bases de datos? Bueno, las aplicaciones que tienen las bases de datos se extienden a todos los sistemas operativos. Cuando decimos todos los sistemas operativos, estamos hablando precisamente de todos los sistemas operativos. Puede parecer repetitivo, ¿no? Pero a veces ni siquiera entendemos bien, nos cuesta entender que los sistemas operativos no son solo Windows, ¿no? Hay muchos más allá de eso. Está Mac, que los hemos usado, pero ni siquiera quizás nos hemos puesto a pensar qué es un sistema operativo, ¿no? Aplica para Android, aplica para iOS, aplica para Linux. O sea, las bases de datos están presentes en cada una de las aplicaciones que usamos a diario y en cada uno de los sistemas operativos sobre los que corren esas aplicaciones que nosotros usamos. Ahora, algunos ejemplos de éxito de sistemas, ¿no?, que usan bases de datos, bueno, ya lo deben inferir. Todo lo que son las redes sociales. ¿Por qué lo ponemos como ejemplo de éxito, no? Bueno, porque en las redes sociales precisamente es donde más se genera información y donde más datos se generan por segundo. Los volúmenes de datos que se generan en las redes sociales son inmensos. Imagínense que ahí se están almacenando en cada segundo, en cada momento, cada acción que hacemos sobre la red social, cada mensaje que enviamos, cada like que dejamos, cada comentario. Si seguimos a otra persona y se crea una relación entre nosotros y esa persona porque es amigo nuestro. O sea, todos esos datos se están almacenando por segundo en las bases de datos de esas redes sociales que son aplicaciones de éxito. Y entonces ahí podemos entender un poquito la magnitud que tienen las bases de datos, ¿no? Y la importancia que tiene saber manipular los datos que estamos almacenando que nuestros sistemas están almacenando en nuestras bases de datos. Precisamente por eso, si vamos a estar vinculados al desarrollo de software, seguramente vamos a necesitar poder manipular las bases de datos. Y precisamente eso es lo que pretendemos con esta charla, ¿no? Que ustedes puedan iniciarse en la manipulación y todo lo referido a los sistemas de base de datos. El próximo paso sería
Eso queda un poco del lado de ustedes y de lo que podamos seguirle compartiendo por acá. El próximo paso sería que puedan seguir estudiando el lenguaje de SQL por, bueno, entre los lenguajes que se pueden ver es de del más expandido, el más utilizado y demás. Por tanto, es el que les recomiendo seguir estudiando. Sean testers, sean programadores o lo que pretendan, a lo que pretendan dedicarse dentro del desarrollo de software, seguramente van a necesitar tener al menos unos conocimientos básicos de bases de datos.